¿Qué tal? Videotutorial número 9 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación del lado del servidor PHP y el gestor de base de datos MySQL. En los videos anteriores hemos estado trabajando ya con conexión a la base de datos, ¿verdad? Ya en el video 7 vimos cómo podemos conectarnos a la base de datos, lo vimos de manera detallada a través del uso de una clase estática, ¿verdad? Que habíamos explicado bastante. En el video 8 vimos cómo podemos generar registros dentro de una tabla utilizando objetos, utilizando un método en este caso. Generamos un formulario y generamos una vista HTML un poco más estilizada y un poco más ordenada de los registros que teníamos en la tabla. En este caso estamos trabajando con una tabla llamada libro de visitas en donde hemos estado haciendo pruebas. Entonces en este video 9 vamos a seguir trabajando con esa tabla, en este caso generando un sistema para poder insertarle y eliminarle, para poder editar y para poder eliminar los registros que ya existen dentro de esa tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de PHP, ¿verdad? Conectándonos a la base de datos MySQL, haciéndolo con clases y objetos. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a colocar manos en el código. Vamos a cerrar la presentación. Acá ya tengo preparado el Dreamweaver para trabajar. Como siempre les digo, no es obligatorio que lo usen, pueden usar el IDE que ustedes quieran, incluso en el blog de notas les vale perfectamente. Yo acá tengo el archivo que preparamos en el video anterior, ¿verdad? Ya lo tengo listo, funcional completamente. Y por supuesto tengo lista la tabla llamada libro de visitas. Examinar acá y me muestra los registros. Bueno, yo he estado borrándole y quitándole algunos, pero en este minuto tengo 4 registros y 4 registros que se me ven acá en la vista. Entonces ahora vamos a crear la funcionalidad de editar y eliminar. Entonces vamos a crearle dos campos acá a la tabla de la vista, para poder colocar dos botones, uno para eliminar y otro para eliminar los registros. Para eso vamos a ir al archivo index.php y fíjense que la tabla en donde estamos mostrando, la tabla HTML en este caso, donde estamos mostrando los registros, mide 600 de ancho. Vamos a decirle que ahora mida 700. Vamos a decirle a esto también que mida 700. Y vamos a colocarle dos columnas más a la primera fila primero. Lo hacemos con el TD, align top, align center y un white de 50 píxeles. Lo dejamos vacío y lo copiamos acá abajo. Pegar. Vamos a ver. Ya tenemos los dos campos listos. Los tenemos que agregar en la columna, en la fila de abajo, ¿verdad? Acá también debiera decir ahora CoolSpan 6 para que la línea horizontal me cubra completamente. Exacto. Entonces ahora podemos tomar, copiamos y pegamos esto acá abajo, en este caso la fila que es dinámica. Lo pegamos acá. Perfecto. Y ahora tenemos los dos campos extra que necesitábamos. Recuerden que acá podemos insertar registro. Por ejemplo, insertemos una hora. Eduardo López. Hola, mi mensaje usando ñes y la palabra ñandú, que es una palabra que tiene ñ y una vocal con tilde para probar. Presionamos en escribir. Perfecto, ahí está el registro nuevo que creamos y ningún tipo de problema con los tildes. Entonces aquí le vamos a colocar dos botones, uno para editar y otro para eliminar registros. Vamos a la primera columna, estamos dentro de la fila que se forma dinámicamente con el for, que recuerden que este for hace referencia, ya lo hemos explicado, pero hace referencia al método getVisitas de la clase trabajo. En la primera columna vamos a colocar un href
y vamos a colocar dentro del href un img con un src y vamos a llamar una imagen que yo les voy a juntar con el video, que se llama editar. Acá la tenemos, a la imagen editar. Este borde se le asigna HTML porque la imagen está dentro de un vínculo. Podemos quitárselo. ¿Cómo? Hay varias formas, pero la más sencilla es que directamente a la etiqueta img llamemos en este caso a la propiedad border y le asignamos un valor 0. De esta forma ya la imagen me aparece sin ese borde que es un poco molesto y poco estético, la verdad. Vamos a hacer lo mismo en la otra columna nueva que creamos. Vamos a crear un href y en este caso vamos a llamar a otra imagen img src, otra imagen que yo tengo acá que se llama eliminar. Vamos a también colocarle un border 0 y acá ya la tenemos preparada. Entonces acá tenemos ya los botones de editar y eliminar los registros. Vamos a colocarle un title, que también es importante, al href, por ejemplo, title, editar registro, y acá en el eliminar vamos a colocarle un title, eliminar. Actualizamos, nos posicionamos, y ahora dice editar registro cuando nos posicionamos, y acá dice eliminar, un poco para dar usabilidad a la aplicación. Entonces vamos a comenzar editando los registros, ¿les parece? La idea es que cuando presionemos acá nos vamos a un formulario que nos cargue, vamos a usar este mismo, pero que nos cargue con los valores predefinidos ya. Acá que me cargue el nombre de la persona y el mensaje que escribió. Bien, la fecha y la hora no las podemos modificar, podríamos eventualmente, se puede, pero no es conveniente, puesto que es un registro que nos indica a qué hora y qué día nos escribieron, ¿ya? Podríamos crear un registro de a qué hora hicimos la modificación y eso, pero por ahora no es relevante. Entonces la idea es que hagamos clic acá y lleguemos a un formulario igual a este, como les digo, con los valores previamente ya cargados o seteados, como se dice. Entonces lo primero que vamos a hacer, al href del botón editar le vamos a colocar un vínculo que sea, por ejemplo, a un archivo llamado editar.php y le vamos a pasar como parámetro una variable que se llama id, que va a ser igual a qué cosa. Recuerden que acá dentro del for estamos recurriendo el arreglo asociativo llamado reg, que tiene dos valores, un contador y el nombre del campo. Por lo tanto acá en este caso vamos a llamarlo php echo $reg, abrimos y cerramos dos veces, en la posición y el nombre del campo, en este caso id. Actualizamos y ahora fíjense que al pasar el mouse pongan su vista acá abajo, por favor, donde dice terminado. Cada vez que yo paso el mouse por alguno de los botones editar, me va diciendo que se va al archivo editar y al id con el número correspondiente, al registro en este caso, ¿ya? En lo personal a mí no me gusta mucho que aparezcan acá ese tipo de datos. A mí me gusta esconder las funciones JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a enseñarles que creo que esto ya se los enseña, pero por ahí nunca está de más recordarlo. Vamos a cortar acá, cortar. Vamos a colocar aquí en el href un JavaScript, dos puntos, void, punto y coma, 0, y vamos a utilizar un onClick. Y dentro del onClick vamos a utilizar un window.location igual, comilla, comilla, punto y coma, y ahí le pegamos el valor, fíjense. Dentro de las comillas simples pegamos el valor. ¿Qué ganamos con esto? Actualizamos, nuevamente pongan su vista acá. Fíjense que ahora yo paso el mouse por cualquiera de los botones de editar y siempre me aparece lo mismo acá abajo. No sé si sea por seguridad, porque un hacker que sepa se mete al código y hace lo que él quiera, pero sí quizás para ocultar las funciones a la vista del usuario que está visitando mi página web, quizás es súper conveniente hacer esto, ¿ya? Así que los invito a implementar este tipo de medidas. Recuerden que a un hacker nunca le vamos a poder cerrar la puerta, pero sí por lo menos le podemos hacer la vida más difícil, que es un poco el lema que
hemos estado adoptando quienes tratamos de pelear con los hackers. Entonces la idea es que cuando por ejemplo yo haga clic acá, donde dice Eduardo López, me lleva un archivo llamado editar.php con el ID correspondiente. Vamos a crear ese archivo, PHP, por ejemplo, le colocamos cualquier cosa y lo llamamos editar.php. Acá lo tenemos. Vamos a corregirle algunas cosas, por ejemplo acá del index. Vamos a tomar esto que es el charter UTF-8, lo vamos a copiar y fíjense que acá este tiene el editar, queda con un charter, que esto es lo que le asigna Dreamweaver, con un charter ISO 8859-1 que no me sirve. Lo borro y copio el que yo necesito. Perfecto. Y acá le cambiamos el title, por ejemplo, que diga editar registro, por ejemplo. De esta forma me quedo con algo más o menos así. Y ahora fíjense, del index también me voy a robar otra cosa. Me voy a robar el formulario completo. Vamos a tomarlo completo hasta acá, lo copiamos y lo pegamos acá dentro del body del archivo editar.php. También lo vamos a hacer dentro de una etiqueta center. Copiamos, lo pegamos acá, listo, y me va a quedar menos de esta forma. Y ahora le vamos a hacer unas cuantas modificaciones a esto. Primero vamos a llamar a la librería JS. Recuerden, dentro del head vamos a llamar un script language JavaScript type text JavaScript src. Vamos a buscar el archivo, acá lo tenemos, y vamos a llamar dentro del body a la función, con el gestor de eventos onload, a la función limpiar, para que el formulario me aparezca limpio y con el cursor acá arriba. Bien, perfecto. Entonces vamos a cambiarle también el nombre acá a este botón. Nos sirve perfectamente la función que tiene asignada para validar, así que se la vamos a mantener, pero le vamos a cambiar el nombre al botón. Vamos a ir donde está el botón y en lugar de escribir ahora tiene que decir editar o modificar, o como le quieran poner ustedes. Lo hacemos en el title y en el value, editar. Ahora sí, vamos a colocar otro botón. Vamos a colocar, por ejemplo, un input type de tipo button, con un value que diga volver, con un title que diga volver también, y un onClick. Dentro del onClick vamos a ir al archivo index, perdón, vamos a colocar un window.location y que vaya al archivo index.php. Vamos a colocar una pequeña separación entre ellos, por ejemplo unos espacios, un par de barras invertidas puede ser, y otros dos espacios, para que nos quede más o menos de esta manera. Es súper importante que cuando nosotros generamos formularios para editar, es decir, que ya, bueno, aquí todavía no lo programamos, pero la idea es que aparezca con los valores predefinidos, pero la idea es que siempre le demos la opción al usuario de volver sin realizar ningún cambio, ¿ya? Por eso le coloqué este botón de volver. Entonces con él simplemente regresa sin hacer ninguna modificación. Entonces él va a editar, ve, no le gustó, se va, vuelve, así le gustó, edita lo que necesita. ¿Se fijan? Es interesante manejar ese tipo de funcionalidades dentro de nuestros scripts. Entonces ahora vamos a la parte PHP, que es lo que nos convoca un poco. Vamos a crear varios métodos. Primero, uno para listar los registros de acuerdo al ID que viene por cabecera, para poder cargar los campos de los formularios con los valores que están asociados a este ID. Para eso vamos a ir al archivo class.php y vamos a crear un método, un public function, llamado por ejemplo
get visitas por ID, por ejemplo. Le pasamos el ID y abrimos y cerramos llaves. Va a ser un método bastante similar al método getVisitas. De hecho, también vamos a utilizar el atributo visitas, puesto que nos vale perfectamente. Vamos a crear una consulta, en este caso select asterisco from libro de visitas, donde ID sea igual a ID. Bien, ahora a través de la variable res llamamos a la función MySQL query, ¿cierto? Esto ya es repetitivo. Le pasamos el argumento con la consulta y llamamos al método estático conectar con. Listo, está ejecutada mi consulta y ahora lo que hacemos es decirle que nos lo retorne a través de un MySQL fetch as sock, me lo retorne dentro del atributo visitas. Recuerden que eso lo hacíamos a través de un while, donde le decimos que la variable reg sea igual a MySQL fetch as sock de la variable res que tiene el MySQL query, y acá le decimos que al elemento, recuerden que cuando decimos this estamos haciendo referencia a un elemento dentro de la misma clase o de la clase padre, en este caso si estuviéramos trabajando con herencias, this visitas, abrimos y cerramos corchetes, recuerden, tal como lo hicimos acá arriba, para indicarle que estamos trabajando este valor como un arreglo. ¿Por qué? Para quien no lo recuerda, al inicio de la definición de la clase trabajo generamos un atributo llamado visitas y a través del método constructor le decimos a la clase que este método va a ser trabajado como un array. Por lo tanto, aquí simplemente decimos this visitas, abrimos y cerramos corchetes y le decimos que sea igual a la variable reg. Lo que nos queda ahora es hacer un return para que me retorne ¿qué cosa? El atributo this visitas. Listo, de esta forma ya tenemos disponible un método para poder listar los registros por ID del libro de visitas. Si ahora actualizamos, no tenemos ningún problema. Vamos al archivo editar y lo primero que hacemos, recuerden, arriba, un PHP require once, ¿verdad? Para llamar a las clases, en este caso, class, slash class.php. De esta manera tenemos disponibles dentro del archivo editar todas las clases que están creadas dentro del archivo class.php. Si actualizamos ahora, no tenemos ningún problema, pero si por ejemplo generamos a propósito un error de sintaxis en el class, por ejemplo le quitamos la t a la palabra function y actualizo, ahora me debiera dar un error, me debiera decir, bueno, syntax error unspected to string expected to variable. Bueno, eso. Mi inglés no es muy bueno, entonces lo volvemos a la normalidad, actualizamos y ningún problema. Vamos a cambiarle el título también al formulario de edición. Vamos al archivo editar, en este caso ya no es ingrese su comentario, sino que es editar comentario. Ahora sí. Y ahora vamos a crear una instancia acá arriba, una variable por ejemplo que se llame tra, una instancia de la clase trabajo, new trabajo, ¿verdad? Recuerden que la clase trabajo es la que tenemos acá con los métodos con los que estamos generando nuestra aplicación. Acá la tenemos. Arriba solamente tenemos generada otra clase con un solo método estático para hacer la conexión a la base de datos. Hay gente que separa estas cosas en archivos diferentes. Yo la verdad prefiero trabajarlo todo en un mismo archivo. Entonces ahora generamos una variable aquí en el archivo editar, por ejemplo que se llame reg, que va a ser igual a la variable tra, es decir, a una instancia de la clase trabajo. Usamos el operador menor que, mayor que, y le decimos que me llame al método que tenemos acá, que acabamos de crear, que lo tenemos acá abajo. Lo podemos copiar,
y lo podemos pegar acá arriba directamente para no tener que escribirlo de nuevo. Listo, colocamos punto y coma y aquí simplemente le pasamos el valor del ID que recibimos por cabecera. Entonces le decimos get de ID. Listo, ningún error. Entonces ahora, tal como lo hicimos en el, por ejemplo, con el get visitas, tenemos acá un arreglo de 2 dimensiones. En este caso la variable reg ahora es un arreglo de 2 dimensiones. Podríamos recorrerlo con un for, pero no es necesario. ¿Por qué? No es necesario por lo siguiente, porque nosotros estamos diciendo, vamos al class y analicemos el método. Fíjense que en este método lo que hacemos es una consulta que dice que me muestre los registros de la tabla libro de visitas donde el ID sea igual a la variable ID. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a mostrar solamente un registro. ¿Por qué? Porque el campo ID lo tenemos definido como autoincrement y como primary key o llave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es un campo que jamás va a repetir alguno de sus valores, alguno de sus registros. Entonces por eso nosotros estamos completamente seguros que este método nos va a devolver siempre un solo valor. Partiendo de esa premisa, acá por ejemplo en el campo de tipo input text nombre podemos pasarle un parámetro llamado value, por ejemplo, value, y le podemos pasar lo siguiente, podemos decir php echo, hacemos referencia a la variable reg, abrimos corchetes dobles, y en este caso aquí ya no es necesario pasarle una i con un contador ni nada, sino que directamente le decimos que me muestre el registro 0. ¿Por qué el registro 0 y no el 1? Porque recuerden que los arreglos en PHP parten de 0 y no de 1. Por lo tanto el primer registro y único que se crea de este arreglo tiene que tener el índice 0 y no 1. Es por eso que utilizamos el 0. Y acá recuerden el nombre del campo al que hacemos referencia. En este caso, nombre persona. Si actualizamos, ahora me carga dinámicamente el nombre de la persona de acuerdo al ID que tenga acá arriba. Si cambiamos el ID, por ejemplo, a 5, ¿se fijan? Bien, hagamos lo mismo con el texto. Vamos al text area. Aquí el text area no trabaja con el parámetro value, por lo tanto la forma de asignarle un valor por defecto es distinta. Acá no lo hacemos con el value, sino que fíjense que los text area tienen dos etiquetas, una de apertura y otra de cierre. Entre ambas es donde hay que colocar el valor. Entonces aquí entre ambas colocamos un PHP, cerramos, echo reg, recuerden doble corchete 0 y hacemos referencia al nombre del campo, que se llama texto en este caso. Si actualizamos, ahora sí tenemos disponible el texto acá en pantalla. Si volvemos al número 7, que era el primero que teníamos, me carga Eduardo López y me dice hola, mi mensaje usando ñes y la palabra ñandú. Y fíjense que en ningún momento tengo problemas con las tildes. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora vamos a hacer la funcionalidad para que se puedan editar los valores. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que tener en consideración. Primero es que necesariamente a este formulario tenemos que indicarle que además de que envíe los campos con el nombre y el texto, es necesario también que le digamos que envíe un campo con el ID del registro que quiere modificar. En este caso sería ese ID, que corresponde al ID de la tabla libro de visitas. ¿Cómo hacemos eso? Hay muchas formas, pero la más, digamos, eficiente es que al lado del botón, o en realidad en cualquier parte del formulario, pero siempre que esté dentro de las etiquetas form, coloquemos un campo input de tipo ID, ¿verdad? Un campo oculto, y ahí pasemos el valor. En este caso, por ejemplo, ID puede llamarse, y el valor que le vamos a dar es el valor que viene por cabecera. Entonces en este caso sería php echo get ID. Si nosotros actualizamos y por ejemplo usamos Firebook o Firebook,
Fíjense, me posiciono sobre los botones y pongan su atención acá en el Firebird. Por ejemplo, coloco acá, fíjense, ahí está el ID y el valor que está por cabecera. Si yo lo cambio 5, fíjense que ahora el campo de tipo ID cambia su valor también. ¿Se fijan? Bien. Ya estamos listos para hacer la edición. Entonces acá nos surge otra razón para que utilicemos un campo ID. Y es que, fíjense que el formulario nosotros lo vamos a enviar utilizando el método POST. Sin embargo, este valor viene enviado vía GET. Por lo que es súper importante que los datos se van a enviar de otra forma, por lo tanto tenemos que enviarlos también de la misma forma. Aquí en el action del formulario le vamos a decir que lo procese dentro del mismo archivo editar.php. Podríamos trabajarlo en otro archivo que se llame, no sé, procesa editar.php, pero la verdad nos llenaríamos de archivos de manera innecesaria. Entonces acá perfectamente podemos hacer que el script se ejecute en sí mismo, ¿ya? Hay muchas maneras de trabajar eso, pero nosotros lo vamos a hacer de la más sencilla que podamos trabajarlo. Entonces, aquí vamos a generar acá abajo otro campo de tipo ID, input type de tipo ID. En el name le vamos a poner grabar, por ejemplo, y en el value le vamos a poner sí. Bien, actualizamos, no tenemos ningún problema. Y fíjense, ahora vamos a ir arriba y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, debajo de la instancia de la clase, lo podríamos hacer antes, da lo mismo, pero por ahora lo vamos a hacer debajo. O sea que tenemos antes instanciada la clase disponible para trabajarla dentro del código que vamos a generar ahora. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un condicional, un if, donde vamos a preguntar si existe, a través de la función iset, ¿verdad? Si existe algún elemento post llamado grabar, que es, si recordamos, es el campo que acabamos de crear acá abajo, campo de tipo ID. Si existe, y recuerden el operador lógico AND, y si ese campo, o sea, si el array asociativo post con el valor grabar es igual a sí, eso quiere decir que se ha hecho post en la página. Es una buena forma de detectarlo. Hay muchas y básicamente siempre dependen de la lógica o inteligencia que nosotros le apliquemos a nuestra aplicación, ¿ya? Pero esta es la que a mí se me ocurrió y la verdad me funciona. Entonces podemos usar esta forma para detectar que se envió un valor vía post. Aquí lo primero que vamos a hacer es generar una línea con un exit. ¿Eso qué quiere decir el exit? Que le va a indicar al sistema que el script se va a ejecutar solamente hasta aquí. Es decir, que si esta función se cumple, hasta donde dice exit se va a ejecutar el script y no más abajo, ¿ya? Y aquí sobre el exit podemos partir, por ejemplo, diciendo print r e imprimir dentro del print r todos los valores que vienen vía post. Probémoslo, actualizamos, cambiémosle un poco el texto, por ejemplo, ñandú desde el nuevo texto. Si presionamos en editar, fíjense que ahora el sistema me recibe los valores vía post y ya no viene por cabecera el valor ID que venía vía get. ¿Se fijan? Por eso era importante manejar un campo de tipo oculto, un campo oculto, bien digo, para ir guardando el ID que venía por cabecera y reenviarlo, pero ahora a través del método post. ¿Se fijan? Es súper interesante hacer eso y súper importante. Entonces tenemos acá el campo nombre, el campo texto, el campo grabar, ¿verdad? Que lo usamos para detectar si efectivamente se hizo post o no, y el ID. Ahora sí estamos en condiciones de poder editar los valores. Acá de hecho viene el texto con la nueva línea que le incorporamos, que dice desde el nuevo texto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear un método para procesar esta información. Bien, vamos a ir al class.php
vamos a crear un método, en este caso un public function, por ejemplo edit visitas, y le vamos a pasar unos parámetros, en este caso un nom, un texto, y debiéramos pasarle también el ID, puesto que tiene que modificarme el nombre, el texto, donde el ID sea igual a esto. Vamos a generar la consulta dentro, como siempre, de la variable SQL. Y ahora aquí ya no tenemos que hacer un insert ni un select, sino que tenemos que usar la función update, ¿verdad? De MySQL. Update, ¿verdad? Libro de visitas. Set, que es decir que me setee los valores, esto nosotros ya lo hemos analizado en profundidad. Update libro de visitas, set nombre persona es igual a lo que tiene la variable nom, colocamos una coma, texto, el otro campo, ¿verdad?, sea igual a lo que tiene la variable texto, donde ID sea igual a ID. Ahí tenemos la consulta lista, pero se ve un poco enredada, ¿se fijan? Un poco de viripurullo, como una vez dijo esa palabra, no sé qué significará, la dijo el maestro Jesús Conde. Para ordenar un poco las consultas cuando sean muy largas, les voy a enseñar una pequeña técnica, fíjense. Por ejemplo, a crear nuevamente la variable SQL. Esto no es obligatorio que lo hagan, pero es bueno que se vayan acostumbrando. Podemos hacer un update libro de visitas. Fíjense que acá yo mantengo las comillas, me salto un espacio, coloco un punto y vuelvo a abrir y cerrar comillas. Set, el set que va acá, vuelvo a imitar el procedimiento, me salto un espacio, punto, abro las comillas nuevamente, y acá solamente un campo, en este caso nombre persona es igual a la variable nom, que viene como parámetro de la función, coma, vamos a sacar esto de acá, coma, nuevamente me salto un espacio, punto, abro y cierro comillas de nuevo, texto igual a comilla comilla, porque es un campo de tipo texto, es igual a la variable texto. Ya no es necesario colocar una coma acá porque es el último campo que voy a editar. Me salto un espacio, punto, comilla comilla nuevamente, where, es decir, donde, de nuevo el espacio, y acá le digo donde ID sea igual a la variable ID. ¿Se fijan? Son dos formas de escribir una consulta, dos formas que son válidas, ambas lo son, pero esto es súper eficiente a la hora de que tengamos que trabajar con consultas grandes. Nosotros hasta aquí, hasta esta etapa del curso, de los 26 videos de PHP lineal y de los 9 ya que llevamos de PHP orientado a objetos, hemos trabajado con consultas sencillas, pero ya vamos a empezar a complicar un poco la cosa. Entonces esta es una buena forma de ir escribiendo el código de manera ordenada, sobre todo lo que dice relación con las consultas a la base de datos. ¿Ya? Bueno, ahí les dejo las dos. Ustedes vean cuál van a utilizar. Yo acá en este caso voy a utilizar la última que les acabo de enseñar, pero la de arriba igual les va a valer, así que da lo mismo. Vamos a colocar acá un res, ¿cierto?, con el MySQL query para poder ejecutar la consulta. Aquí me equivoqué, MySQL query, le pasamos como parámetro la consulta, que la tenemos guardada en la variable SQL, y recuerden, llamamos al método de la clase conectar, al método con, que es donde tenemos la conexión. Listo. Entonces ahora se modificaron los datos, se ejecutó la consulta y hacemos un poco lo mismo que realizamos cuando generamos el insert into. Le mostramos un mensaje al usuario y lo redireccionamos con JavaScript. Entonces hacemos un echo, en este caso script, cerramos el script. Recuerden indicarle que sea de type text JavaScript, y acá
generamos un alert, ¿verdad? Y le pasamos el mensaje. En este caso le podemos decir: el registro ha sido modificado correctamente. Y luego utilizamos un window.location igual index.php. ¿Qué quiere decir esto? Que le mostramos un mensaje en pantalla y le decimos que el registro ha sido modificado correctamente, y luego lo redireccionamos al index.php a través del uso de la función de JavaScript window.location. Vamos a actualizar acá. Recibimos los datos nuevamente. Todo correcto. Y simplemente ahora tomamos el método, copiamos y vamos al archivo de editar donde teníamos el printr, lo comentamos y hacemos referencia a la variable tra. ¿Por qué la variable tra? Porque tenemos esa variable definida como una instancia de la clase trabajo. Podríamos eventualmente crear otra acá, pero la verdad no sería necesario, sería redundante más bien. Entonces colocamos el operador y le indicamos el método que necesitamos. Entonces ahora simplemente tenemos que cambiar los valores acá. En este caso acá sería post nom, ¿verdad? Acá sería post texto y acá sería post id. Listo, con esto está completo el sistema de edición, aunque no lo crean, es así de sencillo. Entonces ahora si actualizamos, me pide reenviar, me muestra el mensaje y me lo editó. Cambiémosle, por ejemplo, quitémosle ese texto nuevo que le incorporamos ahora. Presionemos, quitémosle eso, borrémosle todo eso, cambiémosle el nombre, por ejemplo, a Eduardo López Morales, editar. El registro ha sido modificado correctamente, aceptar, y ahora él se llama Eduardo López Morales. Modifiquemos otro, por ejemplo este: hola, este es mi mensaje desde el video tutorial número 9, probando, editar, probando. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos listo la funcionalidad para la edición. O sea, ya tenemos todo ordenado, todo correctamente trabajado. Si actualizamos acá, si hacemos clic y presionamos en volver, vuelve sin editar nada, me mantiene todo, está perfectamente trabajado. Evidentemente esto habría que colocarlo en un registro de usuarios, quizás para seguridad, para que alguien pudiera, no cualquier persona pudiera entrar a este archivo, pero por ahora estamos aprendiendo a editar y a eliminar, ¿ya? Vamos por parte, como dicen por ahí. Entonces ahora nos falta generar la funcionalidad para eliminar registros. Y aunque no lo crean, eso es lo más sencillo del mundo. Aunque, ojo que a veces cuando hay este tipo de sistemas hay que tener cuidado con la integridad referencial. Ya eso lo vamos a ver y quizás lo hemos hablado, pero no lo hemos trabajado a ciencia cierta, ¿ya? Así que más adelante vamos a generar alguna aplicacióncilla para ver bien el tema de la integridad referencial, ¿ya? Tenemos entonces el botón eliminar y le vamos a dar la funcionalidad para simplemente borrar el registro de la base de datos. Vamos a ir al archivo index.php, que ya le hicimos unas cuantas modificaciones. Acá tenemos listo el botón eliminar, y lo primero que vamos a hacer dentro del href, le vamos a colocar un JavaScript con dos puntos, void 0, ¿verdad? Los actualizamos. Ahora los botones eliminar, si yo los presiono no sucede nada porque no tiene ninguna función asignada. Vamos a ir al archivo funciones.js y vamos a crear una función function eliminar le vamos a pasar un parámetro que se va a llamar URL, y aquí dentro de esta función vamos a hacer un if, y dentro de este if vamos a llamar a la función confirm. Esto nosotros lo hicimos una vez,
En la función confirm vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿realmente desea eliminar este registro? Puede ser un signo de pregunta. Y si el usuario dice que sí, es decir que acá le colocamos un código. Si él dice que no, o sea, si dicen cancelar, podemos colocar acá un else y decir alguna instrucción, pero en este caso no es necesario, así que el else no lo vamos a colocar. Solamente se los digo para que lo sepan. Entonces aquí, si el usuario dice que acepta, es decir que está conforme, va a ser un window.location y a dónde va a ir a URL, que es la variable que va a recibir como parámetro la función eliminar. Bien, si actualizamos, no tenemos ningún problema. Y fíjense ahora, dentro del index, aquí en el botón eliminar, vamos a incorporar un onClick. Vamos a llamar a la función nueva eliminar, comillas simples, y decimos que vamos al archivo eliminar.php. Le pasamos como parámetro un ID, y ese ID va a ser igual en realidad lo mismo que hicimos en el archivo editar. Es decir, le pasamos un php echo reg, ¿verdad? Aquí sí va con el contador porque estamos dentro de un ciclo for, y en este caso hacemos referencia al ID. Actualizamos y por ejemplo eliminemos este registro. Realmente desea eliminar este registro, le decimos que no, no sucede nada. Si presionamos en aceptar, si sucede algo, me lleva al archivo llamado eliminar.php con el ID correspondiente. Nos queda entonces solo crear ese archivo, eliminar.php, le borramos todo el código, le escribimos lo primero, ¿cierto? El require once, llamamos al class.php, me faltó una S por acá creo, y podemos partir primero haciendo un print R para ver si efectivamente está recibiendo los valores vía jet, ¿verdad? Entonces actualizamos y efectivamente está recibiendo el valor vía jet. Ahora vamos a ir al archivo class.php y simplemente lo que nos falta es crear un método para eliminar. Se dan cuenta que todo lo trabajamos a través de métodos. Entonces ahora generamos un método public function eliminar, por ejemplo, eliminar visita. Le pasamos como parámetro el ID. Generamos la consulta. En este caso no tiene que ser ni un update, ni un select, ni un insert, sino que tiene que ser un delete from libro de visitas donde ID sea igual a ID. Eso es todo. Ahora simplemente generamos que la consulta se ejecute y estamos listos. Reg es igual a MySQL query, que esto ya es repetitivo al máximo. MySQL query, le pasamos el primer parámetro y el segundo conectar con su método estático con. Y simplemente ahora, una vez que eliminemos, lo que tenemos que hacer es mostrarle un mensaje en pantalla, tal como lo hicimos acá arriba. Vamos a hacerlo, podemos ya de manera sencilla escribirlo. Ya no tengo ni que explicar esto, ¿verdad? Script, ¿verdad? Type text JavaScript alert, el registro ha sido eliminado correctamente, y un window.location, que si se fijan lo hemos utilizado bastante esta función de JavaScript. Tiene algunas variantes, tiene el top location y el parent location. En algún minuto lo vamos a trabajar también. Aquí redireccionamos al index.php y estamos listos. Entonces actualizamos. Bueno, no lo hemos implementado el método, simplemente lo creamos. Entonces ahora lo tenemos que llamar. Lo copiamos,
Vamos al archivo eliminar, podemos comentar esta línea, creamos una nueva instancia de la clase trabajo, new trabajo, lo hacemos dentro de la variable tra, y acá dentro de la misma variable tra, luego con el operador menor que mayor que, copiamos el método que acabamos de crear. Entonces ahora simplemente en lugar de una variable le pasamos un array asociativo, en este caso id. Eso es todo, aunque no lo crean. Entonces ahora simplemente presionamos en aceptar y me dice que el registro ha sido eliminado correctamente, ya no está. Borremos por ejemplo el de Cristian Calderón, presionamos, realmente desea eliminar este registro, aceptar, y el registro ya no está. Borremos otro, por ejemplo Juan Martínez, aceptar, aceptar y listo. Creemos otro, por ejemplo con mi nombre ahora nuevamente. Hola, este es mi registro. Creo que hay un problema. Este es mi registro con la palabra ñandú, que coincidentemente tiene una ñ y un tilde, por lo tanto nos sirve para probar eso también. Escribir, me dice gracias por escribir en nuestro libro de visitas y listo. Ahí está el último registro ingresado con la fecha y la hora. En este caso es la hora de Santiago de Chile, un día domingo 8 de agosto del 2010, siendo las 17:44. Se acaba de ingresar ese registro. ¿Se fijan? Básicamente ese es el concepto del eliminar dentro de una base de datos utilizando métodos. Se fijan que la funcionalidad, por ejemplo, del editar la dimos en el mismo archivo, sin embargo la de eliminar la dimos en un archivo diferente. Podríamos haberla dado también en el mismo index, pero por un tema pedagógico preferí trabajarlo en un archivo diferente. Pero acá en el archivo editar sí era necesario explicar que se podía hacer en el mismo archivo, ¿ya? Con esto yo doy por terminado el tema del trabajo con la conexión a la base de datos, ¿ya? Lo que es, aquí ya trabajamos las 4 operaciones básicas, que es 4 operaciones básicas de una base de datos me refiero, que es select, update, insert into y delete from, ¿verdad? Que son las 4 formas básicas de trabajar dentro de una base de datos. Ahora vamos a ir a temas un poquito más complejos. Vamos a dedicar unos cuantos videos a ver otros temas, por ejemplo el concepto de las interfaces. Vamos a dedicar unos cuantos videos a ver los procedimientos almacenados con y todo lo necesario y todo lo referente a las tablas InnoDB, ¿ya? Y eso, así que los dejo cordialmente invitados a seguir viendo el curso. He recibido bastantes comentarios que a la gente les ha gustado, así que estoy muy contento por eso y muy motivado a seguir haciendo más videos, ¿ya? Una última cosa, y es que, bueno, por supuesto que sigan porfa visitando mi página web, ¿ya? Yo estoy muy agradecido por eso. Y una última cosa, y es que es importante, bueno, acá me están saludando en el chat, vamos a saludar a los amigos. Hola, buenas tardes. Que las consultas que me envíen que tengan que ver con código, ya, por favor colóquenlas acá en el foro, ya. Me es más fácil responderlas porque mucha gente me ha estado enviando correos a mi casilla de correo, cosa que no me molesta para nada, pero me envían código y yo la verdad no tengo mucho tiempo de revisarlo. Entonces prefiero que lo publiquen en el foro, así cuando yo no tengo tiempo, algún otro usuario, que hay muchos que ya me están ayudando a ir respondiendo consultas en mi foro, ¿ya? Por supuesto a veces cuando tengo tiempo yo me paseo y trato de ir respondiendo algunas, pero la verdad a veces no doy abastos. Entonces eso, siempre las consultas por favor colóquenlas acá, ¿ya? De hecho esa es la idea de que tengamos un foro. Aquí también colocamos la encuesta, que por lo que veo ya se disparó Symfony, así que parece que por ahí nos vamos a tener que orientar, pero no estoy seguro todavía, ojo con eso. Pero por lo menos hasta el momento el que va ganando en las encuestas es Symfony a nivel de el framework con el que vamos a trabajar, aunque yo tengo ganas de enseñar a trabajar con varios, pero por lo menos el de partida,
¿ya? Igual Zen Studio lo vamos a ocupar porque vamos a aprender a trabajar con la API de YouTube. Entonces tenemos que trabajar con Zen Studio con el objeto GDate, que es un objeto que nos permite conectarnos desde nuestra página web a nuestro canal de YouTube, ¿ya? En el caso de CodeIgniter es un framework nuevo, un framework relativamente joven, que tiene la particularidad de que se está volviendo bastante popular, así que ojo con él también. Y bueno, Prado también es un framework bastante conocido, pero que no es muy popular. Eso, entonces sería este video tutorial, lo dejaríamos hasta acá. Otra cosa también, darle las gracias a nuestro amigo Jonathan Morales, que ha querido y ha aceptado en este caso compartir sus video tutoriales sobre OpenOffice en nuestra página web. Ya pueden visitar su trabajo dentro de su web, dentro de su blog, así es ubuntu.blogspot.com. Ya bueno, yo igual voy a ir publicando sus videos en el sitio web y eso, así que los dejo cordialmente invitados a seguir trabajando conmigo. Sería eso entonces, les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com. Gracias a todos por seguir mi humilde trabajo.